Hola, ¿qué tal? Vengo a regalarte mi opinión. Sé que me demoré 3 días en grabar este análisis barra opinión del partido contra Garcilaso, del empate pero bueno, es porque no tuve tiempo de grabarlo, pero ya lo puedo hacer. Y bueno, para empezar, ya habíamos tenido una mala experiencia con Leo Rojas, terminamos goleados contra Universitario en un partido donde nos metimos atrás, puso una línea de 5 y terminamos goleados, aparte de errores de Paolo Fuentes, del mediocampo. Y bueno, ya llegamos a este partido sin entrenador, dirigiendo como interino no, sino el preparador físico Diego Ripacoli, que era el que estuvo en la banca, al borde de la banca de suplentes en el partido contra Garcilaso, pero creo que Orlando Romero fue el que dirigió los entrenamientos. ¿Y por qué digo esto? Porque en el partido de ayer de la reserva y también al partido del primer equipo contra Garcilaso era calcado el mismo juego. Literalmente fueron los dos defensas bastante atrás, los laterales demasiado arriba, con una línea de dos tan solo. Y bueno, ese fue el juego que usaron en ambos equipos, en el primero y en el segundo. Y es lo que logré y llegué a ver. Ahora, fue un partido donde, con sorpresas en el 11, con Jair Soto y Narváez de lateral derecho. Un muy buen papel, ya que Narváez, aunque no sea muy bueno defendiendo en ese papel de ser un lateral que estando muy arriba, daba bastantes buenos pases diagonales, centros desde la banda, casi como carrilero. Entonces cumplió muy bien su función y yo creo que realmente por fin encontramos su posición. Luego tenemos a Gir Soto, que tuvo muy buen trabajo haciendo la salida de balón, dando pases largos, pero defensivamente yo creo que le falta un poco más de experiencia, ya que su primer partido siendo titular y jugó los 90 minutos, se lo comió un poco el delantero de Garcilaso, pero yo creo que es un poco de la falta de experiencia. Luego tenemos a Choi, que hizo un muy buen partido. Y fue realmente un partido en el que nos dimos cuenta que el problema no eran los jugadores, sino el entrenador. Simplemente con ordenar las piezas con un 4-2-3-1 ya era suficiente para intentar generar juego. Eso de que en el Cusco hay una altura mucho más presente que en Tarma, que es mucho más baja, y terminamos cansándolos bastante. Y en un punto del partido, casi los últimos 30 minutos, dominamos completamente y los dejamos fundidos. Luego tenemos en la banda izquierda a Bersano, que hizo un muy buen partido como siempre, siendo uno de los más bajitos del equipo. Lo vi saltar e intentando buscar el balón en las pelotas divididas. Luego tenemos el medio campo, que sinceramente Barreto no tiene solución. Además Robles, que estuvo un poco más libre y se movió un poco más, estuvo un poco más presente, participó un poco, pero realmente en el medio campo un juego bastante pobre. No hubo tanto ingenio ahí por el medio campo. En las bandas sí que hubo bastante. Cedrón estaba lesionado y como mediapunta estaba Mauro Daluz. Y hablaré un poco más adelante de ese tema, cómo estuvo incomodando a Vidales. Pero bueno, por la banda derecha teníamos a Oscar Pinto, que hizo un partido bastante temeroso, no intentó hacer mucho más, no corrió. Simplemente era lo simple, no puedo pasar, pasa hacia atrás y reiniciamos el juego. Igual que Joe Rojas por la banda izquierda, que yo lo noté un poco muy lento. La verdad es que creo que Joe Rojas acabó realmente, ya terminó su ciclo en ADT con 38 años o 36 creo, no recuerdo ahora mismo. Yo creo que ya su ciclo terminó porque tuvo varias jugadas donde pudo haber hecho mucho más, donde pudo haberse atrevido un poco más, pero yo creo que le da ya le pasa factura. Y hay un chico que de los Chancas que se llama Manzaneda, que es muy bueno y la verdad podría ser un gran reemplazo para ir en esa banda. También tenemos a Víctor Cedrón, que se lesionó en el partido y está a 3 semanas para poder recuperarse. Y bueno, ahora hablemos en el tema de la delantera. Mauro Daluz estaba como mediocampista ofensivo y Vidales como 9. Ese 9 que corre mucho al espacio, que espera los balones largos, balones al hueco. Pero bueno, lo que pasaba es que los dos se incomodaban. Mauro Daluz quería picar también, Vidales también quería hacerlo y realmente no hubo un buen partido, ya que entre ese momento en que se incomodaban uno con el otro, ninguno pudo sobresalir bien. Y realmente Mauro Daluz es un pecho frío, tuvo muchas oportunidades para marcar un gol estando frente al arco solo, pero nunca pudo hacerlo. Realmente creo que es el jugador más pecho frío de ADT y realmente llegaría a ser su salida simplemente por el hecho de que incomoda a Vidales y no porque no sea bueno, aparte de que no marca ni un gol y las veces que ha tenido las más claras no ha podido.
Luego también con la entrada de Rengifo fue un cambio total. Llegaban los centros, llegaban los pases intentando pases filtrados, pero realmente el arquero se lució, salvó todas. Rengifo tuvo 3 cabezazos, 3 tiros cerca, también Cabello, el gol de Cabello de cabeza que fue anulado por una supuesta falta porque tenía las manos en la espalda del defensa de Garcilaso, lo cual no lo veo. La verdad es que no lo veo y no entiendo por qué anularon el gol, pero bueno, no podría decir que nos robaron, pero con Rengifo nos dimos cuenta que un 9 de área nos puede servir completamente para los últimos minutos del partido, para poder marcar el gol luego de cansar bastante a los defensas con Vidales. Entonces, bueno, realmente hemos tenido un muy buen partido. Contra Universitario morimos y contra Garcilaso revivimos. Hemos tenido un mucho mejor juego. Realmente no era el problema no eran los jugadores, sino el entrenador. Con las piezas bien ordenadas, ya tenemos suficiente. No había tanto misterio. Ahora Célico tal vez sea el próximo entrenador, es sonado, muy sonado para ADT y tal vez sea el próximo entrenador. Y según entendí y he hablado con algunas personas, de que Célico es un entrenador que lleva los proyectos a largo plazo. Y luego Diego Ripacoli o Orlando Romero, que yo creo que es el que entrenó al primer equipo y también a la reserva en Liga 3 en el partido de ayer. La verdad es que, como dicen en Argentina, se la bancó. ¿Y por qué digo que le entrenó a los dos equipos? Porque fue el mismo juego, literalmente fue plasmado en el papel y plasmado en la cancha, fue exactamente lo mismo. La verdad es que vi los dos partidos, el del primer equipo contra Garcilaso y el de la reserva contra Municipal de Pangoa, que de paso goleamos 3-0, y fue el mismo juego, calcado, exactamente igual. Aunque de la reserva voy a hablar un poquito, ya que he dejado de hacer resúmenes de la Liga 3, porque creo que mejor es hacer un resumen completo cuando acabe la etapa regional y ya hablaré un poco más de la reserva de ADT, pero fue un partido en el cual G. Reyes no estuvo tan presente y Jair Soto no jugó, ya que jugó el partido en el primer equipo, así que no estuvo disponible para la reserva, y Montenegro que estuvo jugando, Montenegro que no jugó el partido con el primer equipo, sino que lo hizo, creo que lo hizo Pérez o Narváez, claro, Narváez lo hizo un muy buen partido Narváez, ya encontramos su posición a mi parecer, y bueno, Montenegro tampoco estuvo tan fino. Hay una falta, no hay ninguna falta ahí tampoco porque tenemos bastantes buenos jugadores en la reserva. Ayipom es un defensa que me sorprende bastante. En todos los partidos que he visto de Liga 3, completamente sólido. Nunca lo he visto que un delantero le plante suficientemente cara. En algún momento sí pudo haber tenido un poco de problemas con un tal Caicedo, que es el delantero de Luda, y también con Barrueta, que yo creo que es un delantero bastante experimentado para Copa Perú y también para Liga 3. Y ya para cerrar el video, por lo que tengo entendido, están esperando al entrenador para empezar a hacer los fichajes. Y bueno, en el marco antes de que pase esto, yo también voy a hacer mi mercado de fichajes. Ya había grabado el video completo ya, hablando sobre a qué vendería, a qué intercambiaría. Pero han pasado cosas y es que Gonzalo Decio se va a perder todo el año. Adrián Fernández está recuperado ya, pero no ha sido convocado. También tal vez haya un nuevo entrenador. Y Soto empezó a ser titular. A Narváez ya le encontramos cuál es su posición. Entonces han cambiado varias cosas y voy a rehacer el video y probablemente esté listo para mañana o pasado mañana. Lo haré lo más rápido posible antes de que llegue el nuevo entrenador. Pero para mí Jay Soto merece ser titular. Con un poco más de experiencia yo creo que defensivamente va a ser impecable. Disculpa para esa pequeña audiencia, no sé, yo considero que eso es bastante pequeña de las personas que escuchan mis videos y se toman el tiempo de ver. Disculpa por demorarme tanto tiempo, 3 días. No sé si les interesa lo que digo, pero bueno, a mí me gusta compartir y hablar sobre ADT, que la gente escuche y vea contenido sobre ADT, que en Tarma hay fútbol, que hay un equipo que es el que más resalta. Pero bueno, gracias por haberme escuchado. Recuerda que si quieres apoyar este proyecto, puedes suscribirte y dejarle un like, puedes comentar qué opinas del partido, qué opinas de los jugadores, cómo estuvieron, también de la llegada del próximo entrenador, del próximo video de fichajes que subiré en los próximos días. Recuerda que solo soy un hincha de ADT dando su opinión y gracias por haberme escuchado.